Buenos días a todos. Feliz domingo de resurrección, feliz domingo de Pascuas. Jesús verdaderamente ha resucitado. Y para aquellos que nos están mirando, a quienes les es más familiar este saludo quizás en el idioma alemán, ein frohes und gesegnetes Osterfest wünschen wir euch allen. Und der Herr ist auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Esas noticias ahora, en esta jornada, estarán recorriendo el mundo una vez más, de nación en nación, de iglesia en iglesia, de idioma en idioma, y realmente es una celebración especial como culminación de esta Semana Santa. Allí reinaba el caos en aquella mañana, históricamente. Si vemos los relatos de los diferentes evangelistas, cada uno lo describe desde otra perspectiva y hasta merece todo un análisis histórico para entender cómo fueron realmente los hechos. Uno habla de un terremoto que movió la piedra, en otro que llegaron las mujeres al sepulcro. Ahora, no hace falta quedarnos en ese relato histórico, ni es la trascendencia de lo que aconteció realmente allí. Dice allí en Lucas 24, mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esa es la noticia que realmente debe importarnos, no la parte histórica, física, sino como el ángel le dijo a aquellas mujeres, realmente lo que importa es que Él ha resucitado. Y así como a los discípulos después les costó y demoraron en entender cada uno la trascendencia de ese hecho histórico, de ese hecho también a nivel espiritual, quiero leer también lo que Juan escribe en esa visión en Apocalipsis más adelante, Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús recuperó la autoridad que Satanás le había quitado en el Edén a Adán y Eva. Él recuperó la autoridad y ese poder de resurrección que Dios aplicó sobre la vida de Jesús, ese poder de resurrección sigue vivo y activo y vigente hoy como hace 2000 años atrás. Y entonces también quiero invitarlos en esta mañana a considerar que si bien enfatizamos este hecho en estos días, es algo que nos tiene que acompañar cada día, cada domingo, cada día de los restantes días del año hasta que dentro de un año, Dios mediante, celebremos y recordemos más específicamente estos días. Él ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Padre amado, en esta mañana quiero darte gracias por ese poder aplicado, esa demostración de tu soberanía y de tu amor hacia nosotros, rescatando a tu Hijo, de quien habías dicho: este es mi Hijo amado, allí en su bautismo. También aquí no lo dejaste en el sepulcro, sino que tú lo rescataste. Y ese poder de resurrección sigue vigente, Padre, y te damos gracias por ello. Que sea una realidad en nuestras vidas, en donde haya situaciones caóticas, en donde haya situaciones quizás de relaciones rotas, tú puedes resucitar todas esas cosas que están muertas en nuestras vidas y llevarlas a la vida y traerlas a luz. Padre, que tu poder sea activo en cada uno de nosotros, pero que este día de celebración sea realmente un domingo, un día de gozo en tu presencia. En cada hogar donde esta noticia, donde este mensaje es proclamado, donde haya familias y personas
que reconocen ese milagro tuyo en la cruz, ese milagro de la resurrección. Padre, que haya gozo y que haya paz en medio de la situación externa que estamos viviendo. Tú también tienes el poder para rescatarnos de este virus y de esta pandemia en la cual estamos en este tiempo. Gracias. Gracias por tu vida, gracias por que tú estás vivo y que realmente hoy el foco sea esa resurrección y ese poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Y bendice también, Padre, la palabra que estaremos escuchando, que sea de bendición y de edificación y fortalecimiento para cada uno de nosotros, pero que todo sea para tu honra y tu gloria. Amén. Buenos días. De verdad que tenemos que comenzar con lo obvio y eso es felices Pascuas. Eso es, estamos felices, alegres. O sea, aún en medio de esta situación tenemos esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros. Así que felicidades, alégrense por lo que Dios ha hecho, por lo que Él ha hecho en la cruz y por esa tumba vacía. Yo quisiera comenzar orando. Quisiera pedirle al Señor que Él nos hable y también quisiera que usted, donde esté, también tome su tiempo, incline su cabeza o no, pero diga, Señor, háblame. Señor, usa este tiempo para hablarme. Quiero escucharte. Quiero que tú hables a mi corazón y que después de este tiempo algo en mí también haya cambiado. En el nombre de Jesús. Amén. El 22 de abril de 1991 jamás se me olvidará. Era, primero porque era la víspera de mi cumpleaños. No, eso no es un anuncio, pero bueno, era la víspera de mi cumpleaños. Y estaba ahí una tarde preciosa en mi casa. Nuestra casa era una casa, yo digo que vivía una familia muy acomodada porque éramos 7 y nos acomodábamos muy bien en una casa pequeña, ¿verdad? Pero yo estaba en el segundo piso y estaba mirando, recuerdo mi dibujito favorito, y en ese momento llegó y empezó la casa un poco como a vibrar. Era como una sensación como que empezó a moverse. Pero después, cuando quise reparar, empezó un terremoto. Literalmente, era un terremoto fuertísimo. Algunos vidrios explotaron, algún transformador en el barrio explotó de una, los dibujitos que estaba viendo de un momento a otro, se fue la señal y yo quise correr. Corrí directamente a los brazos de mi mamá. Mi mamá me abrazó y bueno, fue tan fuerte, tan rápido todo, tan rápido digo, pero la verdad que ese minuto se hace eterno. Estábamos, sin saberlo, frente quizás al terremoto más fuerte en mi país, que es un país sísmico. Casi 8 puntos fue ese terremoto. Obviamente al día siguiente ningún niño vino a mi cumpleaños, ¿verdad? Porque había mucho temor. Y había tanto temor por algo que le llamamos las réplicas. Y es que en épocas de terremotos, en épocas cuando hay un movimiento telúrico tan fuerte, al día siguiente o a las horas puede otra vez volver como pequeños temblores. Pero lo que pasa es que, y a veces no tan pequeños, pero estas réplicas, el problema de esto es que ya uno está súper nervioso. Ya uno está terriblemente con miedo y de un momento a otro empieza a ver que de nuevo se mueven las cosas, que de nuevo las cosas comienzan a caer y eso es, esa sensación, esos días posteriores a un terremoto realmente son bastante preocupantes, atemorizantes.
Recuerdo que esos días, definitivamente, aún con mis 10 años, tenía que dormir en la cama de mis papás. Y yo me acurrucaba ahí en medio y mi mamá me abrazaba y mi mamá comenzaba a cantarme una canción muy clásica que se llama Él es mi paz. No quiero cantársela porque, bueno, no quiero que se rían en sus casas, pero la canción es Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, echando todas mis ansiedades sobre Él porque Él cuidará de mí. Esa era la canción con la que ella hacía que nos durmiéramos. Muchos vecinos aún habían optado por dormir afuera de sus casas, en las plazas, por el temor de que otra vez un terremoto los agarrara adentro. Él es mi paz, era la canción. Qué importante que es la paz. Quizás nos damos más cuenta de ella cuando nos falta, cuando hay ausencia de ella. No sé si has tenido la oportunidad de hablar con alguien que haya vivido en un país que ha tenido un conflicto armado. O con una persona de esas que aún en nuestra iglesia todavía están, que vivieron la Segunda Guerra Mundial. O si has hablado con personas que han sufrido mucho durante su vida, en su niñez, en su adolescencia, y cómo ha costado para ellos restablecerse. Y aun cuando ellos te dicen, ¿sabes qué? Todo lo que he sufrido y ahora, hasta ahora, tengo paz. Y ese hasta ahora tengo paz, puedes ver en sus ojos y puedes ver en sus ojos también satisfacción. Y ahora en tiempos de mascarillas ni para qué, ¿verdad? Porque hay que hacer hasta lectura de ojos, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vemos en los ojos a alguien que tiene paz y también vemos en los ojos cuando alguien no la tiene. La paz. La paz en la Biblia es un tema central. La paz en la Biblia yo diría que es también mucho de lo que se trata la Biblia. Es un conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3 con el hombre tomando una decisión por independizarse. Y desde eso y aún antes con la revolución, con la rebelión del diablo, Satanás y la tercera parte del cielo. Y todo ese conflicto cósmico que ha ocurrido y cómo Jesús en su obra ha venido para traer paz. Y para que podamos volver a estar en paz con Dios. Y aún en la resurrección es un tema. Es más, en el primer encuentro que Jesús tiene con casi todo el grupo de sus discípulos, que es lo que vamos a leer en Juan capítulo 20, versículos 19 al 21, encontramos que la paz fue el tema medular, el tema central. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La primera cosa que necesitamos notar aquí es que los discípulos estaban recluidos, a puertas cerradas por temor a los judíos. Estos discípulos, ¿se acuerdan? Se habían dispersado en el momento cuando Jesús fue arrestado. Solo Pedro por ahí trató de seguirlo. Después el joven adolescente con arrojo fue el único que pudo estar ahí al pie de la cruz, Juan. Pero lo cierto es que la mayoría de sus discípulos se habían dispersado. Judas, sabemos lo que ocurrió con él. Y todos los discípulos habían pasado una semana bastante intensa.
Habían entrado un domingo con las palmas, con el gozo, con un tinte mesiánico increíble, con las esperanzas a tope. A pesar de que Jesús les había dicho, vamos a subir a Jerusalén, pero es para entregar mi vida. Pero aún así ellos en su mente, yo creo que no se imaginaban lo increíble y lo intenso que iba a ser esa semana. Pasando de ese domingo de Ramos a que durante la semana las cosas se fueron desmejorando, tanto que habían concluido para ellos con Jesús siendo arrestado, enjuiciado de la manera más vil a través de mentiras, y había sido asesinado desnudo en una cruz. La gente le escupió, fue clavado, nadie ha experimentado ese grado de, ni el criminal más grande ha experimentado ese grado de vergüenza y aún ese grado de sufrimiento que experimentó Jesús. Y los discípulos, al ver lo que hicieron con Jesús, pensaban, ¿hasta dónde van a llegar las represalias de los judíos? Ellos estaban recluidos, con temor, con tristeza, con esperanzas rotas, enclaustrados en sus miedos. Pero ese día había sido algo particular porque habían escuchado ya rumores de una tumba vacía. El mismo Pedro, Juan, había compartido. Entonces, ¿puede imaginar la inestabilidad la inestabilidad emocional dentro de esas 4 paredes? Ese grupo de discípulos. Y de un momento a otro dice que Jesús se aparece en medio de ellos y los saluda. Paz sea con ustedes. Nos deja ver que Jesús entró de manera sobrenatural, que no tocó la puerta, que nadie le abrió, sino que solamente se apareció en medio de ellos. Se volvió tangible en medio de ellos. Y que estando ahí, los saluda con un saludo tradicional. Shalom, la paz. Es Jesús. Es quien ha muerto hace solo unos días. Y ahora está en medio de ellos saludándolos como si nada hubiese pasado. Pero también es como Jesús trayendo lo habitual a una situación completamente anormal. Es Jesús. Y es el mismo tinte también de Jesús. Es la personalidad de Jesús. Recuerda cómo actuó en la tormenta. Recuerda cómo actuó con la hija de Jairo cuando le dice a este Jairo turbado, triste: hey, tu hija solo duerme. Es la manera de Jesús de moverse porque Él es Dios. El caos no es parte de Él. Él se mueve con naturalidad en medio del caos. Y dice que inmediatamente les mostró sus manos, les mostró sus pies. Y en el pasaje paralelo dice que sus pies aún, señales de su identidad. Él les está queriendo decir de que Él no es un fantasma, de que Él no es una aparición, que Él no es una visión, que no se lo están soñando, que no se lo están imaginando, que no están en una suerte de shock colectivo. Él es quien está frente a ellos. Él es real. Pero así de real es también su sacrificio. Así de real es también lo que Él ha hecho. Así de real es que Él fue a la cruz. Así de real fueron los clavos que pusieron sobre sus manos. Así de real
fue su sufrimiento y así de real fue la lanza en su costado. Él tiene las marcas. Son marcas de amor. Porque así de real fue su amor y compromiso para ellos y aún para nosotros. Inmediatamente nos dice que se alegraron. ¿Cómo no se iban a alegrar? Era Jesús, era con quien ellos habían caminado, era quien los había dicho: hey, ustedes son mis amigos. Ellos habían caminado, compartido, reído, comido, viajado, servido con Él, actuado en medio de milagros maravillosos. Uno ve la historia de Jesús y sus discípulos y no hay una historia más fascinante. Y lo más fascinante es que no es una historia que no fuese real. No hay un solo historiador que pueda decir que la historia de Jesús no fue real. Todo lo que sucedió fue real. Y es maravilloso de ver cómo ellos se alegraron porque este Jesús estaba ahí de nuevo con ellos. Y que es, ahora dice en el texto, Señor. Juan se refiere a Él ya como, no como Jesús solamente, sino como Señor. Es decir, el dueño, quien es digno de adoración. Yo creo que ellos inmediatamente entendieron, más que nunca, que Jesús realmente era el Señor. Aún el Señor de la misma muerte. ¿Qué hay más contundente que la muerte? Pero aún Jesús puede decir, y ellos pudieron ver, de que Él pudo vencer a la muerte y estaba frente a ellos. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no alegrarnos nosotros en nuestras casas? ¿Cómo no felicitarnos unos a los otros aún en medio de esta pandemia? ¿Cómo no alegrarnos nosotros y aún en nuestras casas saludarnos con gozo y decirnos felices Pascuas? Porque Él ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y ahí nos dice que Él otra vez repitió, paz a ustedes. Y aquí encontramos de que ya esto ya no es un saludo, que ya esto es un énfasis en la conversación. Es que ya no es solo un tema nada más, sino que esto es un regalo para ellos. Es lo que ellos necesitan en sus corazones tristes y turbados. Ellos necesitan de esa paz. No es solo un saludo, es una necesidad. ¿No es necesario también para nosotros hoy, en tiempos de temor y de reclusión? ¿No es necesario para nosotros hoy también que Jesús nos visite en medio de nosotros y nos diga paz? ¿No es necesario que Jesús visite los hogares de miles de familias uruguayas? Y en medio de ellos, en medio de nosotros, nos diga paz. Es lo que Jesús está haciendo. Y lo más maravilloso y un giro muy grande en esta historia es que Jesús inmediatamente les va a decir, hey, así como el Padre me envió, yo los envío. ¿No le parece fascinante de que esta gente estaba hace solamente unos minutos con sus esperanzas rotas y pensando seguramente cómo el día después? O sea, ¿y ahora cómo esto continúa? Y ellos están en esta suerte de preocupación y viendo y tal vez preguntándose, ¿cómo volvemos a Galilea? Todos eran de ahí. ¿Con qué cara volvemos? Pero ¿sabe?
ellos estando ahí, Jesús tiene un nuevo plan para ellos. Y ese es enviarlos a ese mundo como Él ha sido enviado por el Padre. Sin ánimo de ponernos muy técnicos, la palabra que Él utiliza es apostelos. Es una palabra de decir, ustedes son así como yo he sido enviado, un apóstol, de ahí viene esa palabra. Enviado con una misión y representando a alguien. Así mismo es Jesús. Y así mismo ahora Él les está diciendo, ustedes van a ser enviados para representarme y ustedes van a ser enviados con una misión. Aquellos que no tenían mayor opción, aquellos que pensaban que su historia estaba terminando, Jesús les dice, su historia no ha terminado. Yo los envío. Quisiera hacer 3 observaciones de este pasaje que venimos estudiando. Y la primera que considero central y especialmente en este tiempo es recordar que nuestra verdadera paz es el resultado de esa tumba vacía. Es el resultado de la obra de Cristo. En Colosenses 1:20 nos viene hablando de esta reconciliación y nos dice que haciendo la paz mediante la sangre que derramó Jesús en la cruz. Es decir, la paz inicia cuando tenemos paz con Dios, producto de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y porque Él ha vencido a la muerte. Pero esta paz fue comprada. Esta paz es gratuita para nosotros y para nosotros no tiene ningún tipo de costo, pero no quiere decir que haya sido gratis. Es decir, alguien lo pagó. Cuando escuchamos a Jesús decir, consumado es pagado está. ¿Qué quiere decir esto? De que Jesús ha comprado nuestra paz. Dice en Juan, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta paz fue comprada por Jesús, ya que Él ha vencido en la cruz. Y aún no solo ha vencido en la cruz, a la cruz misma, sino que Él ha vencido el poder del pecado, el poder de la muerte y aún el mismo poder de Satanás. Él los ha exhibido públicamente en la cruz. Y esto nos tiene que recordar y nos tiene que motivar a saber del gran amor que Dios tiene por nosotros. Si Él ha dado a su propio Hijo, si Él ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no será capaz, no será posible de que Él deposite en mí su paz? Una paz que nos dice la Escritura sobrepasa todo entendimiento y que no es una paz como el mundo la da. Una paz, la paz que el mundo da está en función de sus estructuras, en función de los hechos, de los acontecimientos. Es una paz que está en función incluso de las noticias que escuchemos. Pero nuestra paz no descansa ahí. Nuestra paz está anclada en la obra de Jesucristo. La siguiente cosa que me parece importante ver es que nuestra historia es capaz de reiniciarse por la resurrección. Aquellos discípulos pensaban que todo había terminado para ellos, pero Jesús da un nuevo sentido a sus vidas. Y hace que sus historias pasen de estar recluidos, agotados, entristecidos, a ser sus apostelos. Es decir, a ser enviados al mundo con un mensaje. En estos tiempos de reclusión, en estos tiempos tal vez donde hemos perdido cosas, yo sé que sin duda las ansiedades pueden crecer, los temores pueden crecer. Y hay más tiempo incluso para pensar en lo que hemos hecho, para pensar en lo que no hemos concluido,
para pensar en aquellas oportunidades que dejamos pasar. Y eso empieza a ser un mar tempestuoso en nuestro corazón. Y uno empieza a pensar acerca de si la historia que estoy viviendo realmente la quiero seguir viviendo. Y muchas personas empieza su depresión a crecer, a crecer, a crecer. No tienen otra manera y empiezan a sufrir. Y hay gente que está realmente sufriendo. Y si tú en este momento estás todavía más sufriendo por la reclusión, porque te ha hecho pensar en tu historia y tu historia realmente no es una historia de la cual te enorgullezcas, yo quiero decirte de que en la tumba vacía Dios nos da una oportunidad de reiniciar nuestra historia, de recomenzar, de comenzar una nueva vida con Él, así como fue para los discípulos. Y por último, yo quiero animarte a saber y recordar que la paz de Dios es la mejor noticia que podemos compartir. Tal vez sí, tú tienes paz, pero ¿qué de tu vecino? ¿Qué de tu compañero de trabajo? ¿O qué de aquella persona que ha perdido su empleo o que está perdiendo sus ahorros y ve cómo sus ahorros se drenan y se drenan? O que no tiene ningún tipo de esperanza o está o ha sido alcanzado incluso por esta pandemia. La paz es la mejor noticia porque nosotros podemos decirle al mundo de que nuestra paz no depende de la situación, no depende de lo que haga o no la Organización Mundial de Salud. No descansa solamente en lo que un gobierno este o aquel puede hacer. Nuestra paz viene por la obra de Cristo en la cruz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento porque viene desde adentro, desde el corazón, de lo que Jesús es capaz de hacer germinar en nuestras vidas, germinar en nuestros corazones. En tiempos de temor, en tiempos de temor incluso mayor a la muerte. Nosotros sabemos que nuestra historia no termina cuando morimos. Que nuestra historia no termina en un accidente, que nuestra historia no termina en un hospital, que nuestra historia no termina de la manera que terminemos acá en esta tierra, sino que puede comenzar gracias a que Jesús resucitó. Gracias a que Jesús dijo, donde yo estoy, ustedes también estarán. Jesús le dijo a aquel hombre ahí mismo en la cruz, aquel hombre malhechor, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el poder del sepulcro? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Nos pregunta la Biblia. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque Jesús la ha vencido. Billy Graham una vez escribió, algún día leerás o escucharás que Billy Graham está muerto. No creas ni una palabra de eso. Estaré más vivo de lo que estoy ahora, solo que habré cambiado mi dirección. Estaré en la presencia de Dios. ¿Sabes? En tiempos de pandemia, tenemos que recordarle al mundo que sí, la muerte es una posibilidad para todos, más latente que nunca, quizás. Pero también la vida está más latente y la oportunidad de tener una vida eterna, asegurada con Jesús también. Y eso es maravilloso, poderle entregar a Jesús la vida. Yo quiero animarte a que compartas esta buena noticia descaradamente con los demás. Porque es lo único que puede traer paz, no como el mundo la da, sino una paz en la obra preciosa de Jesucristo en la cruz
y en esa tumba vacía que Él dejó. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque al mirar a la cruz y al mirar a la tumba vacía, nosotros podemos, como los discípulos, alegrarnos. Porque tú escribes epílogos para historias terminadas, para historias donde parece que hay un fin. Tú escribes y eres capaz de escribir maravillosos epílogos en esta tierra y en la venidera. Señor, gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de guardar nuestros corazones en ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por ese mensaje hermoso, Andrés. Y realmente alguien una vez dijo que si pudiera resumir toda la Biblia en una sola frase, es aquella de los ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Esa paz que Jesús vino a sellar con su muerte y su resurrección, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás. Que esa paz esté en cada hogar también, hoy y todos los días por delante, en medio de este tiempo. Y quiero orar simplemente pidiendo la bendición de Dios en cada hogar. Gracias, Padre, una vez más, por ese hecho que cambió la historia. Haz, por favor, que ese hecho sea realidad en cada una de nuestras vidas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti esa perfecta paz. Amén.